Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hacer un análisis PERT, esta técnica que es el Program Evaluation and Review Technique, donde voy a utilizar un ejercicio que ya expliqué en otro video. El ejercicio es este que estoy mostrando en pantalla, que es de una empresa que está trabajando en el lanzamiento de un nuevo producto y tenemos 10 actividades, tenemos predecesores y tenemos un tiempo esperado. En el video anterior explicaba cómo construir la red CPM, que es lo que estamos viendo en pantalla, donde nos genera una ruta crítica que es para utilizar la información en el análisis PERT. Si ustedes se dan cuenta, en nuestra tabla tenemos las actividades y estas actividades están marcadas en color gris. Están marcadas las actividades que son consideradas dentro de la ruta crítica. Después tenemos tres tiempos, que es el tiempo optimista, más probable y pesimista, que maneja el análisis PERT, en donde el tiempo más probable, si nos damos cuenta, estos tiempos son los días o el tiempo esperado en días de cada una de las actividades que teníamos en el problema anterior. Los ejercicios en libros y en internet nos van a dar toda la información que son los tiempos optimistas y pesimistas, pero en la práctica muchas veces se calculan estos datos de tiempos más cortos o más largos con datos históricos o con la experiencia de las personas involucradas en el proyecto. Ahora vamos a trabajar calculando el tiempo esperado y la varianza. Y resulta que calculamos la varianza porque se supone en el análisis PERT que los datos de los tiempos optimista, más probable y pesimista tienen una distribución beta que es algo similar a una distribución normal, estándar. Vamos a hacer los cálculos aquí con las fórmulas de Excel y vamos a sumar A más 4 por M más B. Dividimos entre 6 y vamos a tener lo que es el tiempo esperado. Calculamos también su varianza, que sería paréntesis, paréntesis, B menos A, cierro paréntesis. Vamos a dividir entre 6 y vamos a elevarlo al cuadrado. Y como se podrán dar cuenta en la fórmula, tenemos un símbolo caret. El símbolo caret significa que estoy elevando al cuadrado. Si no se tuviese o si no se identificara este símbolo en el teclado, se puede multiplicar dos veces la fórmula para obtener el cuadrado de la varianza. Listo, vamos a tener el tiempo esperado y la varianza y vamos a hacer lo mismo para todas y cada una de las actividades que tenemos en la tablita. Ahora sí, vamos a hacer el cálculo del tiempo esperado del proyecto con una suma. Esta suma va solamente a seleccionar los valores del tiempo esperado de cada actividad de la ruta crítica, es decir, las actividades que tengo en color gris. Vamos separando con comas, observen la fórmula, que voy seleccionando cada actividad y voy separando con comas para que se haga la suma de estos valores. Y bien, tenemos un tiempo esperado de 61.83 días, que es un valor muy cercano al valor que obtuvimos con la ruta crítica en el diagrama de CPM. Aquí lo que yo siempre sugiero es que se redondee hacia arriba, debido a que este punto 83 significa que es el 83% de las horas del día número 62 que se tienen para terminar el proyecto. Prácticamente todo el día 62, por lo tanto, sin importar que sea un punto 1, un punto 2, bueno, se sugiere que sea el redondeo hacia arriba. Ahora vamos con la desviación estándar del proyecto y pasa algo similar que con el tiempo esperado. Vamos a seleccionar solamente la varianza de las actividades de la ruta crítica. Aquí la fórmula me dice que es una raíz y vamos a seleccionar las celditas separando por comas de solamente la ruta crítica. Ok, antes de hacer eso
lo estaba haciendo seleccionando, pero realmente lo que tengo que hacer es una suma. Vamos a hacerlo, entonces voy a poner una suma y ahora sí vamos a hacerlo correctamente. Era lo que faltaba prácticamente en la formulita y vamos sumando. Listo, ahora sí, si se dan cuenta, como es la suma, ya coloqué esa fórmula, voy a cerrar paréntesis, voy a cerrar otro paréntesis que es de mi raíz y ahora sí ya tengo mi desviación estándar del proyecto. Y bueno, en este análisis PERT utiliza la probabilidad, como ya estamos viendo, para hacer algunos cálculos o algunas estimaciones. Por ejemplo, una de las preguntas que vamos a encontrar en este tipo de ejercicios es ¿cuál es la probabilidad de terminar el proyecto en 60 días? Y vamos a usar esta fórmula que está en color amarillo, que es para el valor z. La fórmula nos dice que es x menos t entre la desviación estándar del proyecto. T la tenemos en la parte superior, aquí lo podemos ver en color azul. Y bueno, la x siempre va a venir de la pregunta. Es decir, si aquí me dicen que cuál es la probabilidad de terminar el proyecto en 57 días, ese será el valor de x. Vamos a seguir ocupando las fórmulas de Excel, entonces vamos a utilizar aquí, bueno, vamos a poner 60, vamos a restarle 62, recuerden que lo ideal es tener un redondeo en el tiempo esperado, y vamos a dividir entre la desviación estándar del proyecto. Bueno, algunos me dicen que en los libros se enseña o se explica que se utiliza el valor con decimales. También lo pueden hacer, sin embargo en la práctica a veces no siempre todo es tan exacto, entonces es mejor un poquito más de holgura que hacerlo con los valores exactos. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí nos genera un valor de z de 1.38 negativo y ahora vamos a ocupar una fórmula de distribución normal para obtener la probabilidad. Esta fórmula es distr.norm.stan. Observar que elegimos bien la fórmula porque hay varias formulitas similares y para no equivocarnos vamos a revisar que efectivamente sea distribución normal estándar. Al abrir el paréntesis seleccionamos el valor z, cerramos paréntesis y vamos a tener ya una probabilidad. Esta probabilidad vamos a indicarla como porcentaje. Vamos a utilizar dos decimales y la probabilidad de terminar el proyecto en 60 días es muy baja, es del 8.29%. Entonces, aquí podemos ver que pues prácticamente si en algún momento nos dijeran si es posible terminar el proyecto en 60 días, podremos decir que no. Entonces, este análisis PERT nos sirve precisamente para hacer unas estimaciones con base en la probabilidad.